Capítulo 25. Armand, cansado por este extenso relato interrumpido a menudo por sus lágrimas, se llevó las dos manos a la frente, cerró los ojos, ya fuera para pensar o ya para intentar dormir, después de darme las páginas escritas de puño y letra de Margaret. Unos instantes después, una respiración un poco más rápida me indicaba que Armand dormía, pero con ese sueño ligero que el menor ruido hace desaparecer. Esto es lo que leí y lo transcribo sin añadir ni quitar ninguna sílaba. Hoy estamos a 15 de diciembre. Hace 3 o 4 días que no me siento bien. Esta mañana me he quedado en la cama. El tiempo está sombrío. Yo estoy triste. No tengo a nadie junto a mí y pienso en usted, Armand. ¿Y usted? ¿Dónde está usted en el momento en el que escribo estas líneas? Me han dicho que lejos de París, muy lejos, y quizás ya haya olvidado a Margaret. En fin, sea feliz usted, a quien debo los únicos momentos alegres en mi vida. No pude resistir el deseo de darle una explicación de mi conducta y le escribí una carta, pero, escrita por una chica como yo, tal carta puede parecer una mentira, a no ser que la muerte le santifique con su autoridad y que en vez de ser una carta, sea una confesión. Hoy estoy enferma, puedo morir de esta enfermedad, pues siempre he tenido el pensamiento de que moriría joven. Mi madre murió enferma del pecho y mi forma de vivir hasta el presente no ha podido sino empeorar esa afección, la única herencia que me dejó, pero no puedo morir sin que sepa usted a qué atenerse respecto a mí. Si es que cuando regrese aún se preocupa por la pobre chica a quien tanto quería antes de marchar. De aquí lo que contenía aquella carta, que me sentiría feliz de volver a escribir para darme una nueva prueba de mi justificación. Recordará usted, Armand, como la llegada de su padre nos sorprendió en Bougival. Se acordará del terror involuntario de aquella llegada me causó, de la escena que tuvo lugar entre usted y él y que usted me contó por la noche. Al día siguiente, mientras estaba usted en París esperando a su padre, que volvía, se presentó un hombre en mi casa y me entregó la carta del señor Duval. Aquella carta, que adjunto a esta, me rogaba en los términos más solemnes que lo dejara usted al día siguiente con cualquier pretexto y que recibiera a su padre. Tenía que hablar conmigo y que me recomendaba, sobre todo, que no dijera a usted nada de su petición. Ya sabe que con insistencia le aconsejé su vuelta que fuera a París al día siguiente. Hacía una hora que se había marchado usted cuando se presentó su padre. Excusó decirle la impresión que me causó su rostro severo. Su padre estaba imbuido de las viejas teorías que quieren que toda cortesana sea un ser sin corazón, sin razón, una especie de máquina de coger oro, siempre dispuesta, como las máquinas de hierro, a triturar la mano que le tiende algo y a desgarrar sin piedad, sin discernimiento, al que la hace vivir y actuar. Su padre me escribió una carta muy correcta para que yo accediera a recibirlo. No se presentó en absoluto como había escrito. Hubo en sus primeras palabras la suficiente altanería, impertinencia, incluso amenazas para que yo le hiciera comprender que estaba en mi casa y que no tenía por qué darle cuenta de mi vida, a no ser por el sincero afecto que sentía por su hijo. El señor Duval se calmó un poco y con todo se puso a decirme que no podía sufrir por más tiempo que su hijo arruinara por mí. Que yo era hermosa, cierto, pero que por hermosa que fuese no debía servirme de mi hermosura para echar a perder el porvenir de un joven con gastos como los que yo tenía. A eso no había más que una cosa que responder, ¿verdad? Y era enseñar las pruebas de que desde que era su amante no había costado ningún sacrificio serle fiel sin pedirle más dinero del que pudiese darme. Le enseñé las papeletas del Monte de Piedad, los recibos de las personas a quien había vendido los objetos que no pude empeñar y participé a su padre mi decisión de deshacerme de mi mobiliario para pagar mis deudas y para vivir con usted sin serle una carga demasiado pesada. Le conté nuestra felicidad, la revelación que usted me había hecho de una vida más tranquila y más dichosa, y acabó por rendirse a la evidencia y tenderme la mano, pidiéndome perdón por su forma de presentarse al principio. Luego me dijo: entonces, señora, no será con represiones ni amenazas, sino con súplicas, como intentaría obtener de usted un sacrificio más grande que todos los que ha hecho hasta ahora por mi hijo. Me eché a temblar ante aquel preámbulo. Su padre se acercó a mí, me cogió las manos y continuó en tono afectuoso: hija mía, no tome a mal lo que le voy a decir.
Comprenda solamente que la vida tiene a veces necesidades crueles para el corazón, pero a las que hay que someterse. Es usted buena y hay en su alma generosidades desconocidas de muchas mujeres que quizás la desprecian y no valen lo que usted. Pero piense que al lado del amante está la familia, que más allá del amor están los deberes, que a la edad de las pasiones sucede la edad en que el hombre, para ser respetado, necesita estar solamente asentado en una posición seria. Mi hijo no tiene fortuna y sin embargo está dispuesto a hacerle la herencia de su madre. Si él aceptara el sacrificio que está usted a punto de hacer, sería para él el motivo de honor y dignidad el hacerle a usted a cambio esa cesión que la pondría para siempre al abrigo de una adversidad completa. Pero él no puede aceptar ese sacrificio, porque el mundo, que no la conoce, atribuirá a ese consentimiento una causa desleal que no debe alcanzar al nombre que llevamos. No mirarían si Armand la ama ni si usted lo ama a él. Si ese doble amor es una felicidad para él y una rehabilitación para usted, no verán más que una cosa, que Armand Duval ha permitido que una entretenida, y perdóneme, hija mía, lo que me veo obligado a decirle, vendiera para él todo lo que poseía. Luego llegará el día que los reproches y las lamentaciones, puede estar segura, para usted como para los demás, y arrastrarían los dos una cadena que no podrían romper. ¿Qué harían entonces? Se habría perdido su juventud, el porvenir de mi hijo estaría destruido, y yo, su padre, solo tendría de uno de mis hijos la recompensa que espero de los dos. Es usted joven y hermosa, la vida la consolará. Es usted noble, y el recuerdo de una buena acción la redimirá de muchas cosas pasadas. Desde hace 6 meses que la conoce, Armand me ha olvidado. Le he escrito 4 veces y no ha pensado ni una vez en contestarme. Hubiera podido morirme sin que lo supiera. Cualquiera que sea su decisión de vivir de un modo distinto a como ha vivido hasta ahora, Armand, que la ama, no se resignará a la reclusión, a que la condenará su modesta posición y que no está hecha para su belleza. ¿Quién sabe lo que haría entonces? Sé que ha jugado, sé también que no le ha dicho nada a usted, pero en un momento de embriaguez hubiera podido perder una parte de lo que he ido reuniendo desde hace muchos años para la dote de mi hija, para él y para la tranquilidad de mi vejez. Lo que pudo ocurrir, puede ocurrir todavía. Además, ¿está usted segura de que no la atraerá de nuevo la vida que ha dejado por él? ¿Está segura usted que lo ha amado, de no amar a otro? Y, en fin, ¿no sufrirá usted con las trabas de su relación? ¿Podría poner a la vida de su amante, de la que quizás pueda consolarlo? Sí, con la edad, a los sueños de amor suceden ideas de ambición. Reflexione sobre todo esto, señora. Usted ama a Armand, demuéstreselo con el único medio que aún le queda de demostrárselo. Sacrificar el amor por el futuro de él. Todavía no ha ocurrido ninguna desgracia, pero ocurrirá, y quizás mayor de lo que prevé. Armand puede ponerse celoso de algún hombre que la haya amado, puede provocarlo, puede batirse, puede morir, en fin. Y piense en lo que sufrirá usted ante este padre que le pedirá cuentas de la vida de su hijo. En fin, hija mía, sépalo todo. Pues no se lo he dicho todo. Sepa pues lo que me ha traído a París. Acabo de decirle que tengo una hija, joven, guapa, pura como un ángel. También ella ama y quiere hacer ese amor el sueño de su vida. Le escribí todo esto a Armand, pero estaba tan ocupado con usted que no me contestó. Bueno, pues hija mía, mi hija va a casarse. Se casa con el hombre que ama y entra en una familia honorable que quiere que todo sea honorable en la mía. La familia del hombre que será mi yerno se ha enterado de la vida de Armand lleva en París. Y ha manifestado que retirará su palabra si Armand sigue viviendo así. En sus manos está el futuro de mi niña, que no le ha hecho nada y que tiene derecho a contar con el futuro. Puede usted y se siente con fuerzas para destrozarlo en nombre de su amor y de su arrepentimiento. Margaret, concédame la felicidad de mi hija. Yo lloraba silenciosamente, amigo mío, ante todas aquellas reflexiones que yo había hecho con tanta frecuencia y que en boca de su padre adquirían una realidad más seria aún. Me decía todo lo que su padre no se atrevía a decirme y que tuvo en la punta de la lengua 20 veces. Que al fin y al cabo yo no era más que una entretenida y que cualquier razón que diera nuestra relación tendría siempre el aspecto de cálculo. Que en mi vida pasada no me daba ningún derecho a soñar con semejante futuro y que aceptaba responsabilidades que por mis costumbres y mi reputación no ofrecían ninguna garantía. En fin, yo lo amaba a usted, Armand.
La manera paternal de hablarme del señor Duval, los casos sentimientos que evocaba en mí, la estima de aquel anciano leal que iba a conquistar, la suya, que estaba segura de tener más tarde, todo aquello despertó en mi corazón nobles pensamientos que realzaban mi propia estima y dio voz a una especie de santas vanidades desconocidas hasta entonces. Cuando pensaba que algún día aquel anciano, que me imploraba por el futuro de su hija, diría que a su hija que añadiera mi nombre a sus oraciones, como el nombre de una misteriosa amiga, me transformaba y me sentía orgullosa de mí misma. La exaltación del momento exageraba quizás la verdad de aquellas impresiones, pero eso era lo que yo experimentaba, amigo. Y aquellos nuevos sentimientos hacían callar los consejos que me daba el recuerdo de los días felices pasados con usted. Está bien, señor, le dije a su padre enjuagando mis lágrimas. ¿Cree usted que amo a su hijo? Sí, me dijo el señor Duval. ¿Con un amor desinteresado? Sí. ¿Cree que había hecho de ese amor la esperanza, el sueño y el perdón de mi vida? Firmemente. Pues bien, señor, béseme una vez como besaría a su hija, y le juro que de ese beso, el único realmente casto que habré recibido, me hará fuerte contra mi amor, y que antes de 8 días su hijo volverá con usted, quizás desgraciado por algún tiempo, pero curado para siempre. Usted es una noble muchacha, replicó su padre besándome en la frente, e intenta algo que Dios le tendrá en cuenta, pero mucho me temo que no obtendrá nada de mi hijo. Oh, esté tranquilo, señor, me odiará. Hacía falta levantar entre nosotros una barrera infranqueable para que el uno como para el otro. Escribí a Prudence que aceptara las proposiciones del señor conde de N y que fuera a decirle que cenaría con ella y con él. Cerré la carta y sin decir lo que encerraba, rogué a su padre que la viera enviar a su destino, llegando a París. No obstante, me preguntó qué contenía. Es la felicidad de su hijo, le respondí. Su padre me besó una vez más, sentí en mi frente 2 lágrimas de agradecimiento, que fueron como el bautizo de mis faltas de otro tiempo, y en el momento en que acababa de consentir en entregarme a otro hombre, irradiaba de orgullo al pensar que lo remediaría por medio de aquella nueva falta. Era muy natural, hermano. Usted me había dicho que su padre era el hombre más honrado que se podía encontrar. El señor Duval subió al coche y se fue. Sin embargo, soy mujer y cuando volví a verlo a usted no pude menos de llorar, pero no flaqueé. ¿He hecho bien? Es lo que me pregunto hoy, que he caído enferma en un lecho que quizás solo muerta dejaré. Usted fue testigo de lo que yo experimentaba a medida que se acercaba la hora de nuestra separación inevitable. Su padre ya no estaba allí para apoyarme y hubo un momento en el que estuve muy cerca de confesárselo todo, de tan espantada como estaba ante la idea de que usted iba a odiarme y despreciarme. Quizás no lo crea, Armand, pero rogaba a Dios que me diera fuerza, y la prueba de que aceptó mi sacrificio es que me dio fuerza que le imploraba. Aún necesité ayuda en aquella cena, pues no quería saber lo que iba a hacer, de tanto que temía que me faltase valor. ¿Quién me hubiera dicho a mí, Margaret Gutiérrez, que llegaría a sufrir tanto ante la sola idea de tener un nuevo amante? Bebí para olvidar y cuando me desperté al día siguiente estaba en la cama del conde. Esta es toda la verdad, amigo. Juzgue usted y perdóneme, como ya le he perdonado todo el daño que me hizo aquel día.